Vamos a resolver la guía del examen de certificación del Colbatch. Comenzamos con la parte de matemáticas. Esta es la versión 4 y esta es la primera sesión hasta el ejercicio 4. Vamos a comenzar. Lo que nos plantea el primer problema es al realizar la multiplicación de polinomios x cuadrada menos x más 1 por x más 1. Nos plantea el siguiente ejercicio. Aquí tenemos una multiplicación de polinomios. Cuando tenemos una multiplicación de polinomios, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada término del polinomio por cada uno de los términos del otro polinomio, en este caso de este binomio. Entonces, vamos a comenzar. A ver, primero multiplicamos el primer término por los dos de acá. X cuadrada por x y x cuadrada por 1. X cuadrada por x nos da x cúbica, porque las leyes de los exponentes dicen que cuando tenemos una multiplicación, sus exponentes se van a sumar. Aquí tenemos un 2 y aquí no tenemos un exponente como tal. Y cuando no hay nada, tenemos que recordar que hay un 1 implícito aquí. Entonces esta x tiene un 1. Y x por x, x 2 más 3, perdón, 2 más 1, 3. Y así es como nos sale la x cúbica, porque las leyes de los exponentes dicen que se tienen que sumar en una multiplicación. Ok, x cúbica. Después, x cuadrada por 1 nos da x cuadrada. Nos da el mismo, ¿no? Aquí comenzamos primero con los signos. Aquí tenemos un signo negativo y aquí uno positivo. Entonces, negativo por positivo, negativo. Aquí recordamos las leyes de los exponentes. A ver. Las leyes de los exponentes son así, ¿no? Más por más, más. Menos por menos, menos. Más por menos, menos. Viceversa, menos por más, menos. Para que no se compliquen con todo esto de más por más, menos por menos, pueden recordar únicamente que signos iguales son positivos y se van a sumar. Signos diferentes son negativos y se van a restar. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Aquí tenemos signos diferentes, ¿no? Menos y más. Entonces van a ser negativos, se van a restar. Entonces, negativo por positivo, negativo. X por x. Recordamos que tienen un 1 las dos. Entonces, x cuadrada. Menos x por 1. Negativo por positivo, negativo. X por 1, x. Y proseguimos con el segundo término, que es... no, perdón, con el tercer término. Ahora vamos a multiplicar 1 por x y x por 1. Aquí se me pasó. Este lo multiplicamos por x y por 1. Entonces el tercer término es el más 1. Positivo por positivo, positivo. 1 por x, x. Más por más son iguales, son positivos, se van a sumar. 1 por 1, pues 1. Una vez que ya tenemos desglosado esto, vamos a agrupar términos semejantes. Cuando agrupamos términos semejantes, lo que tenemos que hacer es ordenarlos de manera descendiente por medio de los exponentes, desde el mayor hasta el menor. En este caso es el 3, el mayor. Luego el exponente 2, el exponente al cuadrado, y luego el 1 y así. Y cuando no hay exponentes o ya están ordenados, tienen que ordenarlos alfabéticamente. Entonces, el más grande tenemos que es el 3, bueno, x cúbica. Después siguen estos dos, pero tenemos que hacer las operaciones que nos están indicando aquí. Si se dan cuenta, tenemos dos similares, que son x cuadrada y x cuadrada, pero esta es positiva y esta es negativa. Entonces, x cuadrada positiva menos x cuadrada negativa se van a anular. Es como si tuviéramos... Es aquí como si tuviéramos un 1 positivo menos 1. Entonces esto es 0. 1 menos 1, 0.
aquí es lo mismo, x cuadrada menos x cuadrada, pues es 0, entonces se van a anular. De igual manera pasa aquí, x menos x más x se van a anular. Esto nos da 0. Entonces, el único que nos queda es el 1. Lo pasamos acá. Más 1. Y esta es nuestra respuesta. Aquí tenemos los incisos y vemos que es x cúbica más 1. Es el inciso A. Esa es la respuesta del primer ejercicio de la guía. Aquí tenemos el ejercicio 2. Nos dice, ¿cuál de las divisiones algebraicas está resuelta o está escrita correctamente? Tenemos 4 incisos y tenemos que ver cuál es la que está resuelta de manera correcta. En las divisiones algebraicas tenemos que acomodarlos de la siguiente forma. El primer término, o bueno, el primer término que tenemos aquí, lo acomodamos en el numerador, el segundo en el denominador. Entonces el primero nos dice que es 20x entre x cuadrada. Vamos a ver si está bien. Vamos a pasar a resolver los números, que es 20 sobre 5 nos da 4. Hasta ahí vamos bien. Aquí en una división, si recuerdan en el ejercicio anterior, las leyes de los exponentes nos decían que en una multiplicación los exponentes se sumaban y en una división es al revés. En una división los exponentes se van a restar. Entonces aquí tenemos una división que es de x entre x cuadrada. Se van a restar. En este caso el que se resta es el que está en el denominador. Tenemos aquí un 1, entonces es 1 menos 2 nos va a dar menos 1, nos da x a la menos 1. Entonces aquí sería x a la menos 1. Entonces este resultado no es el que nos está dando aquí. Dice que nos tiene que dar 4x, pero no es así. Entonces este está mal. Este está mal. En el segundo inciso tenemos que es 20x sobre 5x. Tenemos 20 sobre 5, si nos da 4. Y x es como si tuviéramos un 1. Entonces 1 entre 1, ¿qué nos daría? 1. Entonces x entre x nos da x. Entonces aquí estamos observando que sí nos está dando lo que nos está diciendo aquí. Sí nos está dando 4x. Entonces las demás ya no sería necesario que las resolviéramos, porque ya vimos que nos da, que sí nos está dando el resultado. Ok, el ejercicio 3 nos dice el desarrollo del siguiente binomio es, y nos pone el binomio es 3x más 2y al cuadrado, ¿no? Recordamos que la fórmula de los binomios, de los productos notables es el cuadrado del primer término más el doble del producto, el doble de la multiplicación del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo. Esta es la manera más rápida, una de las maneras más sencillas de resolverlo con esta fórmula. En el video que tenemos en la lista de aritmética, no de álgebra, explicamos cómo viene esta fórmula y bueno, ponemos unos ejemplos para resolverlos para que también nos chequen. Nos dice que tenemos dos términos, ¿no? A y B. Nuestro primer término es este. Y este es nuestro segundo término. Entonces nos dice que elevemos al cuadrado el primer término, ¿no? Que es A. Vamos a resolverlo aquí. Nuestro primer término lo tenemos que elevar al cuadrado. Es 3x al cuadrado. Entonces, 3 por 3, 9. X por x, x cuadrada. X cuadrada. Ok. ¿Sabe dónde quedó el borrador?
Luego tenemos que multiplicar el primer término por el segundo y a su vez multiplicarlos por 2. El primero es 3x, el segundo es 2y y luego lo vamos a multiplicar por 2. Comenzamos con los números 3 por 2, 6, x por y, xy. Ok, y por 2, ay no, perdón. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. 12xy. Son positivos los dos, entonces se van a sumar. 12xy. Por último, nos dice que tenemos que elevar al cuadrado el segundo término. Es 2y al cuadrado. 2 por 2, 4. Y por y cuadrada, positiva. Más 4y cuadrada. Okay, y entonces aquí tenemos nuestro resultado, es este. Vamos a ver cuál de los incisos es. Ay, perdón. Aquí es 9. Vamos al cuadrado del primer término, ¿no? Es 3x. 3 por 3, 9. X por x, x cuadrada. Entonces, ahí está, ¿no? Eso me había equivocado, pero bueno, aquí está. Nuestro resultado es 9x cuadrada más 12xy más 4y cuadrada. Y tenemos que es... Podemos fijarnos que ninguno de estos dos es, porque no comienzan con 9x al cuadrado, entonces estos quedan descartados, el b y el c. Después tenemos aquí un más 12xy, aquí está, y aquí tenemos un más 6xy, entonces este no es, y nuestro inciso correcto es el A del tercer ejercicio.